Evangelio según San Mateo, capítulo 19, y vamos a leer del verso 16 al verso 30. Y le invito a que me acompañe en la lectura de esta porción de la palabra. Nos vamos a colocar un momento en pie y vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la bendición y guianza del Espíritu Santo. ¿Qué dice la palabra del Señor allí? Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Padre, gracias por esta palabra. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de 2 filos. Ella penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo declaro que a través de tu palabra, toda fortaleza, toda altivez que se haya levantado en nuestras vidas, que sea contrario a ti y a tu evangelio, hoy sea derribado por tu palabra, y todo pensamiento que esté cautivo sea traído a tu obediencia. En Cristo Jesús damos gracias. Amén. A su nombre. A su nombre. La salvación es por fe. Amén. La salvación, la vida eterna, es un regalo que ni se gana ni se merece. Amén. Ni se gana ni se merece. Bendito el nombre del Señor. En esta porción de la escritura que leímos, la palabra del Señor nos cuenta de un joven. Había un joven con una alta posición social. Parece ser que era muy conocido de los mismos discípulos, amén, del pueblo. Y dice la palabra del Señor que además de esto también era rico, amén, era una persona muy respetada por todos. Sin embargo, él sentía un vacío en su corazón, amén. Él sabía que él no estaba completo, aunque tenía fama, aunque tenía reconocimiento, aunque tenía dinero, que es lo que hoy el mundo llamaría éxito, ¿verdad? Fama, reconocimiento, dinero. Pero esta persona se sentía vacía y pensó que la única manera de llenar ese vacío en su corazón, ya había logrado todo lo que humanamente alguien pueda obtener. Aparte de eso, era joven, ¿verdad? Porque hay personas normalmente que se sienten haberlo alcanzado todo, pero ya en una edad de que tal vez no se pueda disfrutar, tal vez las enfermedades ya no lo permiten. Pero este joven había logrado todo esto siendo muy joven, amén.
pero no se sentía completo. Él sabía que le faltaba algo y dijo, tal vez la manera de encontrar ese algo que tengo en mi corazón que me falta es encontrarme con Jesús. Amén. Y dice la palabra del Señor que cierto día Jesús llegó a su vecindario, Jesús llegó a esos lugares donde estaba el joven y dice que este fue a verlo. Amén. Y le dijo, maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Bendito el nombre del Señor. Pero la palabra del Señor dice que cuando el joven escuchó la respuesta de Jesús, se fue. Amén. ¿Por qué? Porque él tenía en su mente, en su corazón, que la vida eterna era algo que se podía alcanzar con cosas buenas. Y ese es el pensamiento de la mayoría de personas. Por eso, más del 80%, el 89% de la humanidad está buscando la salvación de esa manera, haciendo cosas buenas. Y si usted le pregunta a una persona, si usted muriera hoy y llegara al cielo y Dios le preguntara, ¿por qué crees que debo dejarte entrar a mi cielo? ¿Cuál es la respuesta que encontramos normalmente? Yo trato de hacer esto, yo trato de hacer lo otro, yo soy un buen padre, soy un buen hijo, soy un buen esposo, soy una buena mujer, trato de no hacerle mal a nadie, ¿verdad? Este joven dijo, yo creo que ese hombre sí me va a decir con qué cosas buenas yo puedo sentir esa paz interior que me dé la seguridad de la salvación, amén. Pero Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno. O sea, como quien dice, si tú crees que por cosas buenas puedes alcanzar la salvación, te tengo una mala noticia. Bueno, no hay ni siquiera uno. Dice la palabra del Señor en Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, dice la palabra, amén. ¿Por qué? Porque no hay un ser humano que no haya cometido al menos un pecado. Todos, dice la Biblia, todos nos descarriamos, amén. Jesús desarma a este muchacho, le dice, si es por cosas buenas, entienda que no hay ni uno que sea bueno, no hay uno que haya logrado ese nivel que usted está buscando a través de cosas buenas, amén. Los seres humanos no pueden convertirse en personas justas por sus buenas obras. Dice la Biblia, no por obras, para que nadie se gloríe. Bendito el nombre del Señor. Lea conmigo Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3:20 dice la palabra del Señor. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Bendito el nombre del Señor, amén. Aunque él sabía que la ley, este joven conocía la ley y trataba de cumplirla toda, él trataba de no salirse de un solo mandato, ordenanza, estatuto, creyendo que esto le iba a dar salvación, pero el Señor le dice, por las obras, nadie, por la ley nadie se justifica delante de Dios, amén. Por eso el Señor dice, justo por sí mismo, no hay ni siquiera uno, amén. Sin embargo, este joven pensaba que podía ser salvo por sus obras, ateniéndose a la ley, tratando de no fallar en un solo mandamiento. Pero Jesús le dice, como dándole un contentillo, si deseas entrar en la vida, entonces guarda los mandamientos, le dice en el verso 17, y le comienza a nombrar los mandamientos a partir del 5, amén. Honrar a padre y madre, no matar, no adulterar, no codiciar, amén, no mentir. Y él dice, todo eso yo lo he guardado desde muy niño, amén. ¿Por qué Jesús le contesta de esta manera? Mire, Jesús quería corregir el conocimiento erróneo del joven, el cual pensaba que podía alcanzar la salvación
por medio de estas obras, amén. Y él dice, si es así, ya lo tengo ganado, ya lo cumplí, amén. El joven seguía sosteniendo que había guardado los mandamientos e insistía en la salvación a través de las obras. Y yo no sé si a usted le pasa eso cuando va a llevar el mensaje de salvación, amén. Muchas personas le dicen, no, eso es bueno, pero para el vecino, ¿por qué no va y le habla al vecino? Ese sí necesita. Oiga, cómo me gustaría que mi hijo escuchara eso. Ese sí le hace falta. Yo no. Yo trato de hacer cosas buenas. Así estaba ese joven, ¿verdad? Listo, sí, no hay justo, no hay bueno, pero yo creo que yo me salvo de esa, ¿verdad? Yo sí logro alcanzar esto, amén. Y Jesús le dice, si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y dalo a los pobres y tendrás tesoro en los cielos y ven y sígueme, amén. El joven decía, yo honro a Dios, pero tengo un límite. Amén. Mire, el primer mandamiento a veces nos parece que es el primero que cumplimos y creo que es el último que logramos cumplir. Amén. Y es no tener dioses ajenos delante de nosotros, ¿verdad? No tener dioses ajenos. Nada puede estar en nosotros por encima de Dios, amén. Porque Él es todo. Como decía alguien, Satanás pensó que le había quitado todo a Jod. Lo que él no sabía era que Dios era el todo de Jod, amén. Dios, y Jod dijo, aún estando en ceros, después de tener tanto dinero, tantos bienes, quedó en cero y perdió la salud, perdió la familia, amén. Y en ese estado de postración, dijo, yo sé que mi Redentor será capaz de levantarme aún del polvo. Bendito el nombre del Señor, a su nombre, a su nombre. Mire, cuando Jesús le dice a este hombre, le tocó el diosito que tenía, hasta ahí todo iba bien, ¿verdad? Pero él le dice, yo te conozco, joven, amén. Yo sé que Dios no ocupa el primer lugar en su vida, hay algo por encima de Dios, amén. Y cuando Jesús le da la respuesta, de verdad quiere obtener la vida eterna, vaya y venda todo lo que tiene y déselo a los pobres. Se quedó sin habla, amén. No pudo responderle a Jesús. Él quería que Jesús le dijera que podía ser salvo por sus obras. Mire, hay personas que están dispuestos aún a entregar muchas cosas, amén. Menos rendirse 100% al Señor, amén. Menos aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. Y dice la palabra del Señor que Jesús se quedó ahí esperando. ¿Qué va a hacer este joven? Amén. Dice la palabra que este joven se puso muy triste. Amén. Muy triste porque tenía muchos bienes. Amén. Él creía amar a Dios lo suficiente, pero había un límite para el amor al Señor. A veces nos pasa lo mismo, Señor, te amo, pero tengo mis reservas, ¿verdad? En esto no te metes, esto lo manejo yo. Y así estaba ese joven, ¿verdad? Estaba dispuesto a no adulterar, a no matar, a no mentir, a no codiciar, pero había un límite para el Señor, amén. Y dice la palabra que este joven se puso muy triste después que escuchó la respuesta de Jesús, amén. ¿Qué era lo que Jesús quería? ¿Humillarlo a él? No, que se rindiera, amén. Que se rindiera. Mire, a veces somos demasiado obstinados como para doblar las rodillas, ¿no es cierto? No hablando en el aspecto físico, en el aspecto interior, a rendirnos a Él al 100%, amén. Y este joven Jesús lo fue llevando, como a veces nos ha llevado a cada uno de nosotros, amén. El Señor comenzó a llamarnos con lazos de amor, pero no te necesito. Yo puedo salvarme a mí mismo, ¿verdad? Y empezaron a apretar la tuerca y no queríamos ceder hasta que nos doblegamos. Él esperaba eso de este joven, que él se rindiera, simplemente que le dijera, Jesús, definitivamente yo no me puedo salvar a mí mismo, amén. Realmente, cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el día que nos rendimos, amén. El día que sentimos que sin Él no había esperanza para nosotros, amén.
que sin Él no había nada que hacer, bendito el nombre del Señor, amén. Pero cuando Jesús vio que este joven prefirió seguir tratando de ganarse la salvación por sus buenas obras, Él le dijo a la multitud que estaba allí: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Aquí no se estaba refiriendo tanto al rico de bienes, ¿no es cierto? Hay personas con muchos bienes doblegadas delante del Señor, amén, totalmente rendidas. Y hay personas sin bienes materiales que no doblan todavía las rodillas, ¿verdad? No las doblan. Cuando Jesús está hablando aquí de ese rico que no es capaz de entrar al reino de Dios, es esa persona que se cree tan autosuficiente que es capaz de ser salva sin buscar de Jesús, amén. Es el orgullo más grande que una persona puede tener, creer que puede ser salvo sin rendirse a Jesús, amén. La palabra del Señor dice, Jesús hablando de él mismo, dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, amén. Cuando está hablando el Señor, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al cielo. Hay personas que ponen su confianza o su riqueza en que son muy buena gente, en que no le han hecho mal a nadie. Otros en dinero, amén. Otros en la posición social que tienen. Y cada uno trata de echar mano de su propia riqueza, amén. Dice la palabra, ese es el que se cree rico para con Dios, o sea, que no necesita de su Hijo Jesucristo, amén. Pero Dios quiere que entendamos que nuestra salvación no depende de nuestras obras, amén. No hay obra suficiente que le pueda garantizar a usted la salvación, amén. Si la salvación dependiera de nuestras obras, si nuestra salvación dependiera de que nunca fallemos en nada, mire, todos los días estaríamos en un riesgo terrible de perderla, amén, de perderla. ¿Por qué? Porque solo un mal genio nos podría hacer perder la salvación, amén. Muchas cosas nos podrían si dependiera de nuestras obras, porque es que el día que nos presentemos ante Él vamos a ver cuántas fueron buenas y cuántas fueron malas, porque Él juzga la intención de nuestro corazón, amén. Hay cosas que pueden parecer muy buenas ante los seres humanos, pero Dios, que conoce la intención, Él es el que las juzga, amén. Y un día nos tendremos que presentar ante Él y nos mostrará, mire, si fuera por obras, usted se hubiera perdido, ¿verdad? Si fuera por obra, no le hubiese alcanzado, había quedado en déficit. Nuestra salvación no depende de las obras que hagamos, amén. Nuestra salvación es un regalo de Dios, amén, totalmente gratuito. ¿Qué hizo usted para ser salvo? ¿Qué hizo? Recibir el regalo, amén. ¿Cómo lo recibió? Confesando con la boca que era el Señor y creyendo en el corazón que Dios le levantó de los muertos. Eso es lo que nos da salvación, nuestra confianza única y exclusivamente en la obra que Jesús hizo por mí en la cruz, amén. Mire, hermano, cuando usted está convencido de eso, nada ni nadie lo va a separar de Él, amén. Nada ni nadie lo podrá separar del Señor. Somos demasiado orgullosos cuando vivimos amenazando al Señor por cualquier cosa que nos pasa. Entonces yo no sigo, entonces yo me salgo del evangelio. O sea, yo digo, ¿qué estará pensando esa persona acerca de la eternidad? Amén. Se le olvida que es mortal y que un día va a tener que presentarse delante de Dios, amén. Mire, esto es lo que hace que nuestra salvación sea completamente segura, amén. Y es algo que Dios quiere que usted obtenga, es la seguridad de su salvación. Usted dirá, ¿y entonces dónde queda la obra? ¿Dónde queda el darle ayuda a la persona que está en necesidad? ¿Dónde está el hacer bien al prójimo? ¿Dónde queda eso? Dice la Biblia, Cristo es el fundamento, amén. No hay otro. Si usted pone otro, todo lo que haga de ahí para arriba se pierde, amén. Porque el único fundamento es Cristo Jesús. Dice la palabra, de ahí en adelante cada uno mire
cómo sobreedifica. Amén. La obra es una sobreedificación sobre esa base, sobre ese fundamento que es Cristo y que nos dará recompensa, mas no salvación. Amén. Por eso yo nunca puedo llegar delante de Dios y fundamentar mi oración o poner como fundamento de mi oración, de mi petición, lo que yo haga. Dice la Biblia, eso puede llegar a ser un trapo de inmundicia. ¿Amén? Esa justicia puede ser un trapo de inmundicia. ¿En qué debo fundamentar mi oración, mi petición, mi demanda? En lo que Él hizo por mí. Amén. En lo que Él hizo por mí. Dice la palabra del Señor que Jesús en la cruz dijo: consumado es. ¿Qué quiso decir? La obra redentora ha quedado completa. Ha quedado perfecta, bendito el nombre del Señor. Lo mismo que Dios Padre cuando creó el universo en Cristo, amén. Dice, y reposó Dios de sus obras. No era que estuviera cansado. Reposó es, ya quedó todo hecho. Todos los átomos quedaron hechos, amén. Toda el agua, todo, entre tanto haya humanidad, quedó hecho. Él no está creando más cosas, amén. Él las creó una vez y reposó. Mire, algo que Dios quiere es que usted y yo aprendamos a reposar en la obra de Jesús, amén. Si usted no reposa en que Él completó la obra y que usted en Él está completo, Satanás va a traerle dudas constantemente a su mente, amén. Satanás va a traerle cada rato de que usted no es salvo. De que ¿será que soy salvo? ¿Será que no soy salvo? Mire, Dios quiere que aprendamos a descansar en su obra, bendito el nombre del Señor, amén. Él la completó y usted está en Él. No debemos seguir siendo necios, amén, tratando de buscar la salvación por medio de nuestras obras. Nunca llegarán a ser suficientes. Y eso es lo que diferencia al Evangelio de Cristo a las religiones del mundo. Todas las religiones del mundo le van a colocar a sus seguidores a ganarse la salvación, amén. Unos les dicen que es haciendo un viaje a tal lugar, que metiéndose en tales aguas, que alcanzando ciertos niveles espirituales, amén. Otros les dirán que haciendo ciertas letanías, que haciendo ciertas limosnas, ciertas obras, usted va a ser salvo. El Evangelio de Jesús le dice, es por la fe en la obra completa y perfecta realizada por Jesús en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, amén. Eso nos mantiene, ¿qué? Rendidos ante Él. ¿Qué demande Él de nosotros? Tú tienes el derecho, Señor, tú lo diste todo por mí, amén. Si Él algo demanda de usted, no es para salvarlo, usted ya creyó en Él, ya es salvo, es para recompensarlo, amén. Por eso dijo el Señor, no hay quien haya dejado casas, padres, madres, hermanos, hermanas, hijos, hijas, por causa de mí, que no reciba aquí. Si quieren, léalo nuevamente conmigo, es una promesa maravillosa, amén. Verso 29, dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Tal vez usted diga, yo no entiendo eso, amén, yo no entiendo eso. Bueno, gracias a Dios aquí en Colombia estamos en una libertad increíble para predicar el Evangelio. Y pedimos a Dios que nos mantenga esta libertad, pero debemos aprovecharla, amén. Debemos aprovecharla porque al que más se le da, dice la palabra, más se le demanda, amén. Pero hay lugares donde decidir seguir a Jesús es dar la vida, amén. Es dar la vida, es ser desposeído de casas, de tierras, de hijos, de padres, de hermanos, amén. Tal vez usted diga, no, eso pasó hace mucho rato, eso está pasando hoy. Y hoy se está incrementando la persecución. Amén. Hoy se está incrementando la persecución contra la iglesia del Señor. No sé hasta cuándo tengamos esta libertad. El Señor nos dice que oremos por eso. Amén.
que no dejemos de orar por eso, por nuestros gobernantes, que oremos, amén. Pero muchas veces tendremos que dejarlo todo, amén. Hay personas que les han desheredado. Sigue a Jesús, lo desheredo, dice la Biblia. Ahí tiene que estar usted bien parado, amén. Ahí. No le está diciendo que se convierta y abandone su familia. No, no le está diciendo que se convierta y entregue todos los bienes. Él no le está diciendo. Pero si es necesario por causa de Él, tenemos que estar ¿qué? Dispuestos a hacerlo, amén. Dice, y no hay quien lo haya hecho que no reciba 100 veces más, amén. Que no reciba 100 veces más. Cuando usted entiende que el único que le da salvación es Cristo, lo que sea por Él, amén. Porque es el nivel de entrega que Él nos pide, aún estar dispuestos a dar la vida, porque fuera de Él no hay salvación, amén. Fuera de Él no hay salvación. Esto es un regalo. Comparado que tengamos que vivir aquí 50, 70, 100 años, es insignificante con la gloria eterna, amén. Con la vida eterna, bendito el nombre del Señor. A veces las pruebas o ataques del enemigo o a veces ciertas situaciones tienden a desanimarnos. Mire, yo le digo algo, un capítulo que a mí me fortalece muchísimo es Hebreos 11, amén. Hebreos 11, dice, si todo fuera lo que vivimos aquí, ¿cómo entendemos que muchos fueron aserrados por Él? Otros fueron decapitados, amén. Dice la palabra, personas que el mundo ni siquiera era digno de ellos, ni siquiera era digno de ellos, amén. ¿Cómo se podría explicar esto? Dice, porque ellos sabían que nos estaba preparada una patria mejor. Dios quiere eso, amén. Deje de seguir intentando ganarse la salvación por las obras. Crea en la obra perfecta de Jesús y permanezca en Él, amén. Que en Él su salvación está ¿qué? Segura, fue terminada y fue completada por Jesús, amén. Yo le invito a que se coloque en pie y le dé gracias a Él por esta salvación tan grande, por ese sacrificio que fue perfecto y fue completo por cada uno de nosotros. Mire, Dios quiere que usted y yo llevemos estas buenas nuevas. El mundo hoy se pierde, muchos porque no ha habido quien les predique, amén. Otros porque no se les ha predicado la verdad, se les ha dicho la verdad a medias, amén. Y otros porque se les ha predicado y no han querido creer. Pero nuestra responsabilidad, dice la palabra, es llevar este evangelio del reino a los de la casa, a nuestros vecinos, a los de nuestra ciudad, a los de nuestro país y hasta lo último de la tierra. Tenemos un reto por delante, amén. Hoy usted está gozando de esta paz de su salvación porque hubo una persona valiente, una persona que le amó lo suficiente como para anunciarle el evangelio, amén. El regalo de Dios para cada ser humano. Padre, hoy te doy gracias. Gracias, Señor, por aquella persona que un día, Señor, me compartió el evangelio de la gracia. Gracias.